Eh, Bienvenidos todos, bienvenidos a esta nueva sesión del Congreso IAM Big Data. Esta sesión es sobre aprendizaje por refuerzo, Deep Learning y aprendizaje por refuerzo. Mi nombre es Mario Martín, soy profesor del Departamento de Ciencias de la Computación de la UPC, también profesor visitante en el BSC y miembro de IDEAI. Y me toca hacer de moderador de esta mesa. Y estoy encantado de ello. Y en esta sesión vamos a tener 4 ponencias muy interesantes sobre aplicaciones de Deep Learning en diferentes casos. Los ponentes son Ernest Balbein, investigador del Grupo de Análisis de Documentos del CBC y coordinador del grado de IA en la UAB. Judith Giró, cofundadora y CEO de Bluebox. Josep Escrig, que es director del área de Inteligencia Artificial y Big Data del ITOSCAT, y Juan Pedro, que es CTO y cofundador de EarthPulse. Simplemente recordar un poquito la dinámica. Si habéis visto otras sesiones es la misma. Cada presentación va a ser de 10 minutos y después al final de todas las presentaciones vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas que podéis ir enviando, pero que utilizaré o preguntaremos al final. Bueno, sin más preámbulos, Ernest, si quieres puedes empezar la presentación sobre aprendizaje profundo multimodal para extracción de información en documentos. Gracias. Muy bien, gracias Mario por la presentación. Gracias a la organización también por invitarme a hacer esta ponencia. Bien, en esta charla vamos a comentar un poco cómo el Deep Learning nos puede ayudar en la cadena de valor de los documentos en las organizaciones. Vamos a ver algunos ejemplos, vamos a repasar un poco el estado actual de la tecnología, los retos que tenemos y también vamos a ver un poco las contribuciones y el trabajo que hemos hecho en el Centro de Visión por Computador en los últimos años en este ámbito. Bien, está claro que cualquier organización maneja una gran cantidad de documentos en su actividad cotidiana. Por lo tanto, el término Document Intelligence tiene que ver con la interpretación automática de toda esta información que nos aportan los documentos para poder automatizar o hacer más eficiente los procesos de las organizaciones en todo lo que tiene que ver razonar sobre los documentos. No solo extraer información, sino también razonar e interpretar la información que tenemos en ellos. Bien, los documentos han evolucionado mucho a lo largo de la historia de la humanidad, pero sí que tenemos una constante y es que el contenido de los documentos básicamente es multimodal, ¿no? Muchas veces asociamos documentos solo a texto, pero es cierto que en los documentos encontramos también otro tipo de información como imágenes, figuras, diagramas, tablas y todo eso lo tenemos que tener en cuenta si queremos interpretar y extraer información de los documentos, ¿no? Por otro lado, a pesar del proceso de digitalización actual, muchas organizaciones tienen estos documentos en formato poco estructurado o incluso todavía en formato papel. Por lo tanto, el primer paso es digitalizar estos documentos, tener una imagen y a partir de la imagen extraer esta información del texto, las imágenes, etc. Ejemplos de aplicación, pues podemos tener muchos, desde un simple bot que nos pueda contestar preguntas sobre cualquier producto a partir de las especificaciones técnicas, ámbitos más concretos, por ejemplo, en el mundo legal, todo lo que tenga que ver con analizar contratos, términos, cláusulas, encontrar sentencias o documentos parecidos que nos puedan ayudar en nuevos casos, o ejemplos también clásicos en el análisis de documentos, todo lo que es extracción de documentos de pago, de facturas, pedidos, etc. Bien, este es más o menos el problema. ¿Qué nos puede aportar el Deep Learning para solucionarlo? Pues bueno, lo que sí que vemos desde los últimos años con la aparición del Deep Learning es que se ha impulsado y se ha mejorado significativamente en un conjunto de tareas básicas de extracción de la información de los documentos, por ejemplo, todo lo que es OCR, reconocimiento de texto, ya sea impreso o manuscrito, la identificación de los elementos de un documento, las imágenes, clasificarlas, detectar el contenido de las imágenes, y todo ello nos permite
centrarnos en las tareas importantes que son interpretar y razonar sobre los documentos, y aquí es donde tenemos los principales retos, ¿no? En todo lo que tiene que ver en integrar los diferentes tipos de información, texto, imágenes, figuras, etcétera, o la necesidad también de capacidades de razonamiento que para nosotros pueden ser muy simples, como contar, sumar, ordenar, pero para una máquina seguramente no lo son tanto. Y un tema importante cuando hablamos de documentos es la falta muchas veces de datos anotados para entrenar los modelos, que todos sabemos que es el elemento básico para entrenar modelos de Deep Learning. En el caso de los documentos, muchas veces contienen información privada de personas o de las empresas que difícilmente se puede hacer pública y tener conjuntos de datos públicos para entrenar estos modelos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una imagen de un documento como este y queremos contestar esta pregunta de cuántas empresas tienen más de 10.000 trabajadores, pues para contestarla necesitaremos ser capaces de leer el texto, reconocer los símbolos que tenemos en la imagen e integrar o relacionar el texto con los símbolos, la estructura del documento, razonar, por ejemplo, contar, comparar cantidades, ¿no? Y todo esto es un poco los retos que tenemos cuando queremos analizar documentos. Por lo tanto, ¿no? En este ámbito necesitamos un enfoque que combine diferentes disciplinas dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computador, la representación del conocimiento, etc. Bien, planteado un poco el problema, voy a explicar un poco qué es lo que hemos ido haciendo en el Centro de Visión por Computador relacionado con este ámbito, ¿no? Y lo primero que abordamos es uno de los retos que he comentado antes, que es la falta de datos muchas veces para entrenar o testear los modelos. Conscientes de estos, desde hace ya unos cuantos años empezamos a construir una plataforma para poner a disposición pública un conjunto de datos y de tareas relacionados con todo lo que tiene que ver con leer e interpretar texto en imágenes, tanto para poder entrenar modelos, tener herramientas estándar para poder entrenar los modelos y también para poder evaluar el progreso que se va realizando por la comunidad. Si observamos un poco el tipo de tareas que se han ido proponiendo en esta plataforma, vemos que aquí, empezando por abajo, empezamos proponiendo tareas más básicas de reconocimiento de texto, que poco a poco fuimos planteando tareas que eran más complicadas a nivel de reconocimiento de texto, pero que con el avance del Deep Learning, pues bueno, ahora ya tenemos métodos que son capaces de reconocer texto en cualquier de estas situaciones con una buena precisión, ¿no? Por lo tanto, el siguiente paso es pasar simplemente de leer el texto a ser capaces de razonar sobre las imágenes, ya sean imágenes naturales o documentos, con el texto, ¿no? Por lo tanto, hemos planteado tareas que tienen que ver con plantear preguntas cuya respuesta se tiene que obtener razonando, integrando conjuntamente tanto la información visual como la información textual de las imágenes, ¿no? Por ejemplo, si en esta imagen queremos responder la pregunta de a dónde se dirige el autobús azul, tenemos que ser capaces de identificar en la imagen que hay un autobús azul, leer el texto que está en el autobús, relacionarlo y contestar la pregunta, ¿vale? Tanto aquí me voy a centrar en la parte específica sobre documentos, lo que hemos llamado Document Visual Question Answering, donde el objetivo, ¿no?, es plantear una serie de preguntas y la respuesta se tiene que obtener interpretando la información que tenemos en la imagen del documento. No es simplemente el texto, por lo tanto no es simplemente una tarea de OCR, sino que también tenemos que integrar los otros elementos que intervienen en el documento, elementos no textuales, la estructura, formularios, tablas, el estilo del texto, etcétera, ¿no? En este entorno hemos definido como 3 tareas diferentes. La primera es para responder preguntas sobre información con un único documento y donde la respuesta siempre la encontraremos como parte del texto que encontramos en el documento, pero aquí el reto está en que los documentos no contienen únicamente texto impreso, sino también texto manuscrito y otros elementos como firmas, sellos, tablas, figuras, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hay que interpretar toda esta información para dar la respuesta. La segunda tarea tiene que ver con contestar preguntas no únicamente con un solo documento, sino con colecciones de documentos o documentos multipágina, ¿no? Entonces, aquí planteamos preguntas donde la respuesta puede aparecer en un único documento o en varios documentos, ¿no? Por lo tanto, aquí los métodos tienen que analizar toda la colección de documentos, identificar cuáles son relevantes y razonar sobre el conjunto de documentos y no sobre solo un único documento, ¿no?
Y finalmente una tercera tarea donde el objetivo es focalizarse más en la interacción entre la información visual y textual, y aquí cogemos imágenes de documentos donde la principal información viene de los elementos gráficos visuales, de los diagramas, de las figuras, y por lo tanto para contestar las preguntas se requiere razonar conjuntamente tanto sobre el texto como sobre la parte visual, ¿no? Y aquí la respuesta ya no está únicamente, forma parte del texto del documento, sino que requiere capacidades de razonamiento como las que hemos visto antes, contar, comparar, sumar, etc. Bien. Esto un poco por lo que respecta al reto de los datos, ¿no? Respecto al reto de un poco qué métodos o qué tecnologías se están utilizando para poder solventar estos problemas. Básicamente, como background, la tecnología actual se basa en dos pilares que sobre todo vienen del procesamiento del lenguaje natural. El primero sería todo lo que tiene que ver con lo que llamamos word embeddings, que es a partir de una palabra obtener una representación numérica vectorial que nos codifique el significado de esa palabra, ¿no? De manera que palabras que tienen un significado parecido, como por ejemplo en la figura king y queen, aparezcan cercanos en el espacio vectorial de representación y separados de otras palabras que tienen otro significado más diferente, ¿no? Se han propuesto diferentes maneras de hacer esto, pero todas, en el fondo, el objetivo es el mismo. Y el segundo pilar es una arquitectura particular de redes neuronales que se ha desarrollado en los últimos años, que es lo que se conoce como el Transformer, que es una arquitectura que nos permite, o que es un poco estado del arte en todo lo que tiene que ver procesamiento de lenguaje secuencialmente, por ejemplo, para la traducción automática, y que la particularidad que nos aporta es que, dada pues, una frase con varias palabras, nos permite obtener una representación final de la palabra que tiene en cuenta no solo el significado de esa palabra, sino también el contexto en el que aparece, ¿no? Por lo tanto, esta representación combina también información de las palabras vecinas en la frase y, por lo tanto, es una información enriquecida del significado de la palabra, ¿no? Y que eso después se puede utilizar para decodificar, por ejemplo, para la traducción y obtener la palabra en otro idioma. Pues bien, combinando un poco estas dos cosas, llegamos al BERT, que es un modelo de lenguaje que es un poco el estado actual en todo lo que tiene que ver en procesar documentos, que parte pues, de la representación semántica de cada una de las palabras de una frase, se le añade información de la posición de esa palabra dentro de la frase y eso se pone como entrada a una arquitectura transformer de las que he comentado, y eso nos da una representación de cada una de las palabras que tiene en cuenta no solo su significado, sino también el contexto de la frase en el que aparece, ¿no? Y también nos permite obtener una representación global de toda la frase, ¿no? Que integra toda la semántica del contexto, ¿no? Pues bien, a partir de aquí, la ventaja que tiene este modelo es que se puede entrenar de forma independiente a la tarea y al conjunto de datos en el que lo queremos aplicar, ¿no? Por lo tanto, se puede coger un corpus de millones de frases y entrenarlo y después lo podemos adaptar a nuestra tarea específica, ¿no? En nuestro conjunto de datos específico, ¿no? Ya sea para clasificar, para comparar documentos o para responder preguntas, ¿no? Como lo que planteábamos antes, ¿no? Por ejemplo, en el caso que queramos responder una pregunta, ¿no? En un documento, pues cogeríamos la pregunta, el texto donde se supone que aparece la respuesta, lo codificaríamos todo a través de este modelo y aquí se le puede añadir una capa final a la red que predice el inicio y el final donde está la respuesta dentro del texto, ¿no? Y esto pues, bueno, lo podemos aplicar, como decíamos, ¿no? A contestar preguntas, clasificar documentos, extraer información de los documentos. El problema que tiene, lo combino con lo que comentaba al principio del enfoque multimodal de los documentos, que es importante también la parte visual, es que, ¿no? El modelo básico solo tiene en cuenta la información de texto, ¿no? Por lo tanto, a partir del modelo básico aparecen variantes que intentan integrar la información visual y la información de la estructura del documento, ¿no? Por ejemplo, tener en cuenta no solo la información semántica de cada palabra, sino también la posición donde aparece cada palabra, de manera que de esta manera encontramos la relación espacial entre las palabras y la estructura del documento, o información de la apariencia visual donde aparecen estas palabras, ¿no? De manera que se combina, ¿no? La semántica con la estructura, con la apariencia visual para, pues eso, ¿no? Clasificar el documento, extraer información de formularios o de facturas, contestar preguntas, etcétera, ¿no?
No voy a entrar más en detalles porque tampoco tenemos mucho más tiempo, pero bueno, ¿no? El estado actual un poco, ¿no?, integra estos elementos de combinar la información semántica con la información visual de la imagen en diferentes formas, ¿no? Y esto es actualmente lo que tenemos que está dando mejores resultados. Bueno. Bien, y ya un poco para finalizar, ¿no?, y para concluir, pues bueno, hemos intentado repasar un poco, ¿no?, problema de interpretar, ¿no?, de forma automática para poder extraer información inteligente de los documentos como una manera que nos puede ayudar a automatizar los procesos en las organizaciones, ¿no? Hemos visto que una de las características de los problemas está en que necesitamos un enfoque multimodal que tenga en cuenta el texto, las imágenes, figuras, los diferentes elementos del documento. Este es uno de los retos que tenemos, ¿no?, como también la necesidad de tener capacidades de razonamiento para nosotros simples, pero para que a una máquina pueden ser avanzadas, ¿no? Y que por ello, ¿no?, es un ámbito que está un poco a caballo, ¿no?, entre lo que sería el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computador, ¿no?, en nuestro campo, ¿no? Y bueno, hemos repasado las arquitecturas un poco del estado actual basado en esta arquitectura de Transformer que nos permite integrar la información de texto, visual y de estructura de los documentos. Y esto sería un poco todo. Gracias por la atención. Muchas gracias, Ernest, por la presentación en un problema complejo y muy interesante. Como hemos dicho, las preguntas las haremos al final y entonces pasamos directamente a Judith Giraud, que es cofundadora y CEO de Blue Box Biomedical Solutions. Gracias. Hi. Have you ever heard of dogs being able to smell cancer? Well, I have. And in fact, this is what inspired me to build what is now called the Blue Box, an artificial intelligence-powered electronic nose that detects breast cancer out of the smell in urine. Good morning, everyone. I am Judith, and I am here today to talk about how, by merging electronics and artificial intelligence, we can advance the field of medicine to the next level. And to discuss that, let me bring the conversation home. Let me talk about the specific field of breast cancer. 1 in every 8 women in this world will have breast cancer at least once along their lives. And even if these look like pretty big numbers, we as a society are not doing enough to stop this trend. So how do we fix that? I am an engineer and I like to tackle problems always looking from a strategic point of view. And I have a strong opinion that we, engineers, doctors, society, will fix that if we are smart enough to merge the well-established field of the world of electronics and the highly disruptive field of artificial intelligence, but always keeping the focus to the patient. And this will bring us to what many authors are already describing as the next medical revolution. Now, to really understand what this disruption will be like, we can look back to the 50s, right after the Second World War, at those fragile times in which industry was so poor that their goal was very clear. They could not afford any losses. Just like us, we also cannot afford any losses. Back then, in that industry, they had the technology to manufacture. They did not really create new hardware. Instead, they merged the pre-existing technology with the new software management systems. And that led them to the past industrial revolution. Essentially, what they did is they kept using the same technology, but they were able to optimize the productivity by perfectly merging the already tested, already demonstrated hardware with an intelligent software. And to some extent, what they did was actually not that far from what I've come here today to discuss. The way I say it, they implemented prevention. They very smartly implemented preventive and optimization systems like ISO 9000. They implemented task management system and maintenance softwares. And now,
it's time to set them as a precedent, to learn from their example and to be disruptive and innovative. But when I say disruptive and innovative, I mean in the smart sense of this word, just like they did. And actually many times, smart innovation happens when someone mixes something that already existed, but had not been merged before. For instance, electronics and the fast growing field of AI again. And this is actually the innovation principle that underlies the blue box. We are using 9 volatile organic compounds sensors that actually smell urine samples and collect what we call the smell print of urine. Traditionally, analysis of this kind had been performed with gas chromatography mass spectrometry. But if you use this technology, the collected signal, so if you use another technology, the collected signal will be full of noise and confounding features. However, now AI has unlocked the challenge. By using AI, we are now able to collect and to use another technology. We are now able to collect thousands and thousands of data about the patient, and we are able to train an algorithm that would later be able to predict if a woman is prone to having breast cancer in the near future. Imagine a world in which women attending a mammogram-based screening only receive the minimum amount of radiation dose needed to effectively prevent breast cancer. Or imagine a future where prevention is optimized and pain and irradiation is minimized. Well, this is what happens when bioengineering and medicine coexist together. This is the result of using a technology, sensorics, that we already had and boosting and advancing it with AI. So having said that, how does the blue box actually work? Imagine you're someone who really cares about your own health. You would have a blue box at home and you would be using it with the frequency that your doctor would recommend you. All you need to do is introduce 1 urine sample inside the box and then go get your phone application and wait for the 9 sensors inside of it to smell the sample. And while the blue box is smelling your urine sample, you can input some demographics, some patient data in the application, your age, your diet, some estrogen levels, many information. All this data is then sent via Bluetooth to the phone application and then via internet to the cloud, where we host our AI algorithm. And by doing that, we have developed a new solution that is non-irradiating, low cost, sensitive, non-invasive, reusable, and user-friendly. We are using convolutional neural networks, and in our latest studies, we were able to properly classify 95% of the urine samples that we used. We collected urine samples from 90 patients. This was actually my bachelor thesis that I conducted together with Professor Antonio Pardo at the University of Barcelona. And later on, when I went to the University of California, we added artificial intelligence to that same problem. And thanks to AI, we were able to properly classify over 95% of the samples. And actually, if you look at the plot projection of these samples, they are actually pretty different. So having said that, now I would like to reflect on what is actually the impact of artificial intelligence in medicine. Why is every startup in the medical field now using AI? Well, medicine and artificial intelligence are very old fields. Artificial intelligence is not at all a new field. So why is it happening now? If you ask me, I think that that's because of frustration. This world is so open lately. There is so much communication between fields that it makes me very happy to see that doctors and engineers are finally talking to each other. We engineers are understanding what patients need. And this understanding brings us to a frustration that ultimately brings us to a disruption. So frustration is the jump starter to create disruption. And if we take a look at the numbers, in this graph here, you can see the number of unicorns, of AI and health tech unicorns that are appearing in the industry.
these numbers are so encouraging, but that's not all. If you look at the number of investors per startup, this number is decreasing while the financings are increasing, which means that every time investors, the society, patients are trusting more and more in AI. So disruption is becoming sexy. And if I can tell you my personal opinion, when I started studying biomedical engineering, people used to ask me, so what do you actually do? There were no posted jobs. There were no jobs offers asking specifically for the biomedical engineer. No one knew us. But now, often people ask me, how do you imagine medicine of the future? And biomedical engineers and computer scientists and patients and doctors, we are all creating that. So thank you so much for having me. Okay, thank you, Judith, for your exciting presentation and in a very interesting topic. So, questions will be at the end of the session. So, vamos a continuar ahora con Joan Scritch. Giuseppe Scritch, perdón, de I2CAT, cuando quieras. Buenos días. Gracias, Mario. Bueno, soy Giuseppe Scritch de I2CAT. I2CAT es un centro de investigación basado aquí en Barcelona que hace investigación en tecnologías digitales y somos miembros también del CIDAI. A ver, hoy voy a hablar sobre el Deep Learning en dispositivos en el Edge Devices. Y bien, he dividido la presentación en dos partes. La primera parte es voy a hacer una introducción al Deep Learning en Edge Devices y algunas reflexiones aquí. Y la segunda parte, pues voy a explicar algunos proyectos en los que está trabajando o ha trabajado I2CAT, donde se utiliza esta tecnología. Bien, bueno, ya todos sabréis que el Deep Learning es una rama del Machine Learning que utiliza redes neuronales entrenadas con Big Data, gran cantidad de datos y bueno, esto reclama pues estos grandes datacentros con muchas capacidad de cálculo, que ocupa mucho espacio, que es muy caro, que consume mucha energía, que utiliza un hardware muy especializado, que cada vez se va especializando en los años. Ahora mismo están las GPUs y las TPUs, pero el camino continúa, de aquí a unos años habrá algo mejor. La computación cuántica tal vez, como explicaban antes. Y bueno, pues ahora mismo las compañías pues apilan este hardware en datacentros enormes, como el de la foto. Este es uno de los más grandes del mundo, ocupa como 100 campos de fútbol en superficie. Y aquí es donde pues, las redes neuronales se entrenan y donde las redes neuronales viven. Desde nuestros teléfonos o desde nuestros dispositivos ALEDs, un teléfono podría ser uno, la Blue Box que explicaba Judith antes también sería un dispositivo Edge, podría ser un coche conectado, podría ser un dron, podría ser un satélite o una tostadora. Pues estos dispositivos Edge pueden tener aplicaciones como la que explicaba Judith, que recoge datos, los envía al cloud, aquí las redes neuronales hacen su función y luego pues te lo retorna a ti o se lo retorna al médico. O por ejemplo, tú grabas un audio de voz en el asistente del teléfono que dice ¿qué tiempo hace hoy? Pues este audio también se envía al data center, este audio se procesa con redes neuronales, se genera una respuesta y pues bueno, te la devuelven a tu teléfono. Bueno, aquí la pregunta que hago y que es la clave también de la presentación, digo, ¿se podrían llevar estas redes neuronales al teléfono mismo y que funcionasen en el mismo teléfono? ¿Y cuándo esto tendría sentido? Pues bueno, tendría sentido
en estos casos. Cuando mandar todos los datos al data centro y al centro de datos y que te devuelvan sea muy lento. Por ejemplo, un filtro de TikTok que queremos pues aquí salir con orejas de perro y nariz de perro y cuando abramos la boca salga una lengua. Todo esto en vídeo, sí, en tiempo real, como si nos mirásemos en un espejo en la cámara. Pues esto, si se tuviese que hacer en un centro de datos, pues podría tardar seguro 1 o 2 segundos. En cambio, si la red neuronal está en el teléfono, es instantáneo. Te da sensación de tiempo real. Y esto es realmente como están funcionando ahora mismo los filtros de TikTok. Más casos. Por ejemplo, cuando la conexión a Internet sea pobre o inestable y sea crítico para la aplicación, para que funcione bien, pues aquí también tener la red neuronal en el mismo dispositivo Edge, pues es lo que nos conviene. Luego también, cuestión de precio, si nuestra red neuronal puede funcionar en un controlador, en un procesador más barato, ¿por qué no hacerlo? Por ejemplo, aquí he puesto algunos precios. Las GPUs de última generación pues, te cuestan 15.000 euros, pero bueno, hay otros procesadores más baratos que también pueden ejecutar redes neuronales que para algunas aplicaciones nos podrían valer. Y aquí, a ver, como curiosidad, he puesto este microprocesador súper pequeño de 2 milímetros. Es capaz de alojar redes neuronales que entienden palabras clave y entienden comandos de audio. Bueno, por 10 euros lo instalas en cualquier dispositivo Edge y funciona. Y bueno, y al mismo tiempo enviar toda esta cantidad de datos al cloud y devolverlos, pues esto consume energía que si lo haces en el mismo dispositivo, pues te la ahorras. Vale, aquí la pregunta que a lo mejor os hacéis, ¿cómo ha podido pasar de que redes neuronales que se estaban pensando para funcionar en GPUs muy potentes acaben funcionando en dispositivos de 2 milímetros? Pues bueno, es que la verdad es que se ha hecho mucha investigación para que esto pase en los últimos años. Aquí hay una imagen de un artículo que escribió esta gente. Ellos testearon varias redes neuronales, aparecen aquí en la imagen, para clasificar imágenes. Veis aquí las más famosas. Y bueno, lo que significa la gráfica es el eje de las Y es la accuracy que consiguen, las X son la cantidad de operaciones que tienen que hacer por inferencia y el tamaño del círculo es cuántos parámetros tiene cada red neuronal. Pues aquí, por ejemplo, en 2012 salió la AlexNet, que tenía una precisión un poco baja, pero bueno, era muy pequeña. En el 2014 ya salió la BitGNet, que una precisión mucho mayor, pero era gigante. Esto hacía complicado que pudiese funcionar en un dispositivo Edge. Aún así, a ver, en el 2015 salió la ResNet, que era más precisa y más simple. Que aquí ya veíamos que era más posible alojar esta red neuronal en un dispositivo Edge. Pero fue en el 2018, bueno, el 2018 fue la MobileNet V2, el año antes fue la V1, que tenía una accuracy, una precisión buena y encima se podía desplegar en teléfonos móviles, que es lo que tenéis ahora en el TikTok y en vuestras aplicaciones del teléfono. Esto fue para imágenes. Y ahora pensáis, para redes neuronales que entrenamos nosotros, para cualquier campo, ¿cómo se podrían comprimir para hacerlas más pequeñas y meterlas en dispositivos Edge? Pues bueno, hay varias técnicas. No voy a extenderme mucho. Podemos organizar una masterclass para el año que viene del SIDAI hablando sobre TinyML. Pero bueno, estas técnicas, así como resumen, una es el pruning, que consiste en quitar conexiones y neuronas que sean poco relevantes. Otra es la cuantización,
que cambia los pesos en vez de ser números flotantes de 32 bits, se convierten en integers de 8 bits. Reduces el tamaño de la red neuronal por 4 y las operaciones también se simplifican mucho. Y otra es el knowledge distillation, que a ver, tienes una red neuronal profesora que enseña a una red neuronal estudiante, que también es mucho más simple. Bueno, estas son las técnicas. Por suerte hay muchas librerías que te lo automatizan este trabajo. TensorFlow Lite, a lo mejor ya la conocéis, pero bueno, hay otras. TensorFlow RT de NVIDIA y de demás compañías. Con esto, bueno, lo que podéis hacer es, vosotros queréis entrenar un modelo de Deep Learning, lo podéis hacer en el cloud con 1000 GPUs si queréis. Y cuando el modelo ya funciona como a vosotros os gusta, pues lo convertís a un modelo light con estas librerías. Bajará un poco la precisión, pero si se hace bien no tiene por qué bajar mucho. Y este modelo comprimido lo podéis desplegar en un procesador barato que se instala en el dispositivo Edge. Y aquí, sobre este dispositivo Edge, podéis hacer las inferencias súper rápido y con todas las ventajas que hablaba antes. Pues bien, por último, algunos proyectos que hemos hecho desde Eitoscat usando esta tecnología. Uno es una asistente de voz para domótica, enciende la luz. Entonces, se procesa el audio y se activa pues, el relé que enciende la luz. Motivación para usar aquí el Deep Learning en el Edge. Pues respuesta rápida, no depender de conectividad a Internet y sobre todo preservar la privacidad de la gente que vive allí. No queremos estar enviando audios de dentro de la casa a servidores que no sabemos quién controla. Otro parecido es detección de situaciones disruptivas en transporte público. Pues aquí también escuchando audio se puede detectar cuando hay gente peleándose o gritando. Muy parecido al caso anterior. Y bueno, las motivaciones las mismas o parecidas. Y por último, otro caso de uso es si queremos hacer detección de objetos usando múltiples cámaras para cubrir áreas grandes, como puede ser una carretera que detecta vehículos y traza trayectorias de vehículos, o centros comerciales o fábricas. Pues aquí todo el stream de vídeo que se genera en estas cámaras, bueno, aquí mueves una gran cantidad de datos que te puedes ahorrar si haces el procesado de los datos en la misma cámara y solo envías la información clave como posición o trayectorias, velocidades, y al mismo tiempo también preservas la privacidad de la gente que pueda aparecer en estos vídeos y que a lo mejor no quiere ser grabada y que su foto pues, aparezca en servidores ajenos. Y bueno, esto es todo. Esto es el Deep Learning en los Edge Devices. Esto es lo que hemos estado trabajando en Eitoscat últimamente. Y bueno, si tenéis alguna pregunta o queréis que hagamos algún proyecto juntos sobre el tema, pues no tenéis más que contactarme. Muchas gracias. Muchas gracias, Josep, por tu clara presentación sobre las técnicas para librarnos de los servidores y de la centralización. Muy interesante, seguramente tendremos preguntas al final. Pero ahora pasamos a Juan Pedro, que es CTO y cofundador de EarthPulse, para su presentación. Hola, muy buenas a todos. Gracias, Mario, por la presentación y también a CIDAI por invitarnos a poder hablar de lo que hacemos en EarthPulse. Espero que se oiga y se vea todo muy bien. Pues sí, mi nombre es Juan, yo soy cofundador CTO en EarthPulse. Como veis aquí en la slide, pues nuestro objetivo es el trabajar con datos complejos, en este caso datos de observación de la Tierra, imágenes por satélite principalmente, pues más sencillo, ¿vale? Para ello pues utilizamos Deep Learning, redes neuronales. Entonces, en esta charla yo voy a hablar un poco del estado actual de Deep Learning for Earth Observation, que normalmente pues, le llamamos así, del L4IO. ¿Cuáles son un poco las limitaciones que nos encontramos a día de hoy y en qué tenemos que seguir trabajando para poder avanzar en este campo?
Como ya sabéis, pues estamos viviendo una revolución del Deep Learning gracias al acceso a los datos que hoy en día tenemos, poder computacional, las librerías que podemos utilizar. Y el campo de la observación de la Tierra pues no es diferente, ¿vale? Cada vez tenemos más satélites, tenemos más datos. Una referencia que podéis utilizar aquí abajo a la derecha, pues veis un poco la evolución durante los últimos años de publicaciones que hablan sobre Deep Learning en diferentes aplicaciones. Y en verde pues estaría aquellas referentes a la observación de la Tierra que, como podéis ver, pues no están en par a otros campos. Entonces vamos un poquito por detrás, pero bueno, estamos trabajando para acercarnos al resto. Sin embargo, el motivo principal de que esto sea así es el acceso a los datos, ¿vale? Es una limitación muy grande que tenemos históricamente. Repito, es algo en lo que se está trabajando para mejorar, pero este acceso pues tradicionalmente ha sido un poco complicado. Si os pregunto cómo acceder a imágenes de satélite, pues la mayoría quizás no tenéis ni idea, ¿no?, de dónde se encuentran. Entonces las podemos sacar de fuentes públicas, de APIs, el precio de estas imágenes. Hay algunas que son gratis, pero otras hay que pagarlas y esto pues también es una limitación muy grande. Si queremos hacer un dataset con muchos ejemplos de imagen y cada una pues nos cuesta miles de euros, eso es algo complicado. Además, trabajar con imágenes de satélite, datos de observación de la Tierra en general, no es fácil, ¿vale? Normalmente requiere de conocimiento experto porque tenemos diferentes sensores ópticos multiespectrales, de imágenes de radar, de LIDAR. Esta resolución, además, para cada sensor puede ser diferente, existen diferentes niveles de procesados, en fin, un montón de cosas que no hace que sea muy sencillo trabajar con estos datos. Y en lo que resulta esto es en escasez de datasets anotados, que es al final lo que nosotros necesitamos, al menos en el aprendizaje supervisado, para poder entrenar redes neuronales de forma efectiva, poder hacer nuestras aplicaciones. Entonces, esta escasez pues también principalmente es el hecho de que es muy caro y lleva mucho tiempo hacer estos datasets. Cuando hablamos de Deep Learning para observación de la Tierra, mayormente nos referimos al campo del Computer Vision, ¿vale?, de visión artificial, utilizando arquitecturas de tipo de redes convolucionales. Existen otras aplicaciones del Deep Learning para Earth Observation, pero esta digamos que sería la que más se utiliza, ¿vale? Si revisamos un poco los artículos que van saliendo, las aplicaciones más top y también a nivel de la industria, pues básicamente se centran en esta aplicación, visión artificial con redes convolucionales. Pero bueno, con esto podemos hacer muchas cosas, ¿vale? Podemos coger estas imágenes, asignarles diferentes etiquetas en una tarea de clasificación. Podemos detectar objetos, por ejemplo, como veis en este ejemplo, ¿no? Podemos detectar aviones, también podríamos detectar coches, barcos, camiones para temas de transporte, normalmente en imágenes de alta resolución, ya sea ópticas o radar. O incluso podemos hacer clasificación a nivel de píxel, ¿vale?, lo que sería segmentación de imágenes. En este caso, pues sí que podemos utilizar quizá imágenes de resolución un poco más baja, media resolución, baja resolución, para aplicaciones de agricultura o ver los efectos que ha tenido una inundación o un fuego, por ejemplo. Entonces, nosotros durante los últimos meses hemos estado trabajando en este proyecto que se llama AI Pathfinder en conjunto con la Agencia Espacial, y el objetivo de este proyecto era hacer un poco de investigación de cómo estaba el estado del arte del Deep Learning para observación de la Tierra, que un poco pues ya es lo que os he explicado en las slides anteriores, y a partir de aquí pues proponer líneas de trabajo para avanzar un poco en este campo, siempre con el objetivo, al menos el objetivo que tenemos nosotros, es el que se conoce como Digital Twin Earth, ¿no? O en este caso hacer un gemelo digital de la Tierra, este sistema, no sé si una API o como llamarle, que vive en la nube y donde nosotros pues podemos pedirle información, podemos incluso, si tiene capacidades de forecasting, ¿no?, para poder hacer predicciones a futuro, pero sin ningún tipo de complejidad que tiene este tipo de dato asociado, ¿vale? Como podéis utilizar cualquier API, pues extraer información de este tipo de datos de forma muy sencilla, pues gracias al Deep Learning. ¿Vale? Entonces, una vez hecho este estudio y vista las limitaciones, las principales acciones que nosotros proponemos para avanzar el campo del Deep Learning en la observación de la Tierra las podéis ver resumidas en estas columnas. En lo que respecta a los datos, ya he hablado de esto antes brevemente, pero lo que tenemos que hacer primero es facilitar el acceso, ¿vale? Encontrar datos de satélite tiene que ser tan sencillo como ir a Google Imágenes y buscar las imágenes que queramos. No será tan sencillo, pero un poco la idea sería esta. Quizá también trabajar en el de estandarización, ya que, como comentaba, pues tenemos un montón de sensores, un montón de resoluciones
y no es sencillo, cada sensor pues tiene sus peculiaridades. Quizá una forma estándar de trabajar con estos datos también sería muy útil, pero bueno, el objetivo al final siempre es el de intentar tener más datasets que tengan más datos con mayor variedad de etiquetas también para poder atacar un mayor número de tareas y no basarnos o quedarnos simplemente en las que veíamos antes. A nivel de algoritmos, pues también hay algunas claves, ¿no?, que nosotros creemos son bastante importantes. Una de ellas sería la fusión de datos, de esto os enseñaré un ejemplito ahora, pero hay ocasiones en las que o bien no tenemos imagen del sitio y el momento en el que nos interesa, o bien esa imagen no la podemos utilizar tal y como está. Entonces necesitamos recurrir a fuentes de datos alternativas y nuestros modelos pues estaría bien que lo hiciesen de forma automática. También quizá investigar modelos custom, que le he llamado aquí, pero bueno, modelos pensados para este tipo de aplicaciones y para trabajar con imágenes de satélite y no utilizar modelos que hayan sido desarrollados para otras aplicaciones, otros entornos. El aprendizaje no supervisado, unsupervised learning, también súper importante. Os enseñaré también un ejemplo. Y el motivo principal es el que comentaba. Si hacer estos datasets es tan caro y sabemos que necesitamos muchos datos para entrenar nuestros modelos, pues vamos a intentar aprender sin necesidad de etiquetas. Esto reduciría muchísimo los requisitos para poder utilizar los modelos de manera efectiva. Y a nivel de comunidad, pues también muy importante que haya muchos recursos educativos, no solo a nivel de inteligencia artificial, que ya los hay, sino también para observación de la Tierra, para que la gente pues, aprenda a trabajar con estos datos y pueda ayudarnos a resolver los problemas importantes hoy en día. Entonces os voy a enseñar rápidamente un par de ejemplos que hemos desarrollado durante el proyecto del Pathfinder, porque además de hacer esta review del State of the Art, pues hicimos algunos use cases para demostrar que realmente esto que proponemos tiene sentido. Y aquí podéis ver un ejemplo de fusión de datos, ¿vale? A la izquierda tenemos una imagen óptica de Sentinel-2 y a la imagen de la derecha tenemos una imagen de radar, en este caso Sentinel-1, ¿vale? Y como veis aquí tenemos las predicciones que nos daría un modelo, el primero entrenado solo con la imagen óptica, Sentinel-2, el segundo con la imagen de radar, y luego tenemos la predicción que nos da nuestro modelo de fusión de datos y abajo el ground truth, ¿vale? Lo que debería dar de verdad. Y como veis, la imagen óptica se deja una de las clases, que es la de agua, porque justamente la parte de agua está debajo de la nube, entonces no se ve. Aquí la imagen radar sí la ve, porque el radar atraviesa la nube, entonces el modelo de fusión de datos dice, vale, en este trocito de la imagen sé que la imagen óptica no me va muy bien, voy a sacar la información del radar y en este caso pues nos da la predicción correcta. Y este también es un estudio muy interesante. Espero que se entienda, no tengo mucho tiempo, así que lo explicaré rápido. Pero aquí lo que hicimos fue entrenar un modelo, una red neuronal con un dataset que se llama Eurosat, que es un dataset bastante pequeñito, ¿vale? Y además lo entrenamos a diferentes ratios de etiquetas, ¿vale? El 100% sería entrenar el modelo con todo el dataset y el 1%, pues solo un 1% de las etiquetas para cada clase, que si no me equivoco eran unas 20 imágenes por cada clase. ¿Vale? Entonces, si entrenamos este modelo from scratch con una red neuronal inicializada de forma aleatoria, pues esto es la línea azul, ¿vale? Pues si utilizamos pocos datos, pues la accuracy no es muy buena. Cuantos más datos usamos, mejor resultado, ¿vale? Esto es algo que cualquiera que sepa un poquito de redes neuronales, pues no le parecerá extraño. Entonces, algo que normalmente hacemos en este campo cuando queremos obtener mejores resultados con datasets pequeños es transfer learning, ¿vale? Transfer learning, fine tuning, más o menos similar. Fine tuning solo entrenaríamos el clasificador, en transfer learning, perdón, en fine tuning entrenaríamos todo el modelo otra vez. Y esto serían las otras líneas, ¿vale? La línea amarilla o naranja y la verde sería utilizando un modelo que ha sido preentrenado en imágenes naturales, ¿vale? Podéis pensar perros, gatos, imágenes que tenemos por internet. Obviamente el resultado mejora cuando tenemos pocas muestras, porque digamos que estas redes neuronales ya saben ver algo, pero ya saben ver. Sin embargo, a medida que utilizamos más datos, pues al final tampoco es que nos aporten tanto, ¿vale? Porque lo que saben ver no es lo que nosotros queremos que vean, ya que han sido entrenadas con unas imágenes que no son las nuestras, son de otro dominio. Y luego nosotros el experimento que hicimos fue preentrenar un modelo, pero de forma no supervisada, ¿vale? En supervised learning, con imágenes de satélite, en este caso sí, pero sin etiquetas, ¿vale? Teníamos acceso a un dataset de 1 millón de imágenes sin etiquetas y entonces a través de técnicas de aprendizaje no supervisado podemos preentrenar estos modelos sin etiquetas
y luego hacer el transfer learning al dataset que nosotros utilizamos en este caso, el Eurosat. Y como veis, desde el principio ya estos resultados son muy buenos, ¿vale? Simplemente con 20 imágenes por cada clase ya casi llegamos al 90% de precisión, gracias a que estos modelos ya desde el principio saben ver lo que nosotros queremos que vean. Entonces, este para nosotros es un resultado muy interesante, porque si hemos dicho que hacer datasets es muy caro porque el acceso a las imágenes es caro y el etiquetado es caro porque necesitamos gente experta que además sepa etiquetarlo, si nos podemos ahorrar el tener que etiquetar muchas imágenes, pues muchísimo mejor. Vale, ya para terminar, pues explicaré un poco de los productos y servicios que nosotros desarrollamos en Earthpulse, basados también un poco en estas tecnologías que os acabo de explicar. Por un lado, estamos trabajando en Spy, que es una API que utilizamos para explorar datos, descargar estos datos y directamente sacar información, ¿vale? Esto sería como nuestro primer approach a este DTE que os explicaba antes, a este gemelo digital. Por encima tenemos los pulses, ¿vale? Que es nuestra solución para no expertos, gente que pues, no tiene ni idea de datos de observación de la Tierra, incluso es que no, le da igual, no quieren ni saberlo, o incluso no sabe que puede sacar alguna información de estas imágenes, pero directamente puede ir al dashboard, suscribirse a los pulses y nosotros ya por detrás lo manejamos todos para que simplemente ellos vean el resultado que les interesa. También estamos trabajando en Scan. Sí, ya termino, súper rápido, que es una herramienta para hacer anotación de imágenes, también de forma automática. Una librería open source, PyTorch basada en PyTorch, para un poco meter todas estas tecnologías de fusión de datos, aprendizaje no supervisado para que gente menos experta pues, también pueda utilizarlo. Una plataforma de challenges muy parecida a Kaggle, ¿vale? Si os interesa este mundillo del aprendizaje por refuerzo, del aprendizaje profundo para observación de la Tierra, os recomiendo que os vengáis a la plataforma esta de concursos. Y es como Kaggle, ¿vale? Una plataforma que está súper bien para aprender sobre este mundillo. Y bueno, nada, si queréis saber más podéis ir a la web. Paso súper rápido aquí algunos ejemplos de los pulses porque ya me he quedado sin tiempo, pero bueno, para que os hagáis una idea de las cosas que podemos ver en las imágenes, en este caso una detección de floodings, de inundaciones, y creo que esto eran escuelas que se habían visto afectadas. Y también aquí pues un ejemplo de la herramienta de etiquetado que utilizamos para hacer un estudio de vulnerabilidad en unos puentes. Y nada más. Lo siento por haberme pasado 2 minutos, pero aquí tenéis información de contacto. Gracias. Bueno, pues gracias Juan por tu presentación. Empezamos la ronda de preguntas. Ya he recibido un par de preguntas, o sea que os las voy a pasar. La primera es para Judith Giró. Voy traduciendo. Básicamente, digo, ¿cómo enfrentáis los problemas relacionados con la protección de datos personales de especial sensitividad, como datos de salud en particular? ¿Cómo los adaptáis a las regulaciones de RGPD y las recomendaciones de CEPD? Es una genial pregunta. Esta pregunta es de Adrián Pérez. Es uno de los challenges que vamos a tener ahora antes de salir al mercado. Nosotros la Blue Box la estamos testeando, estamos en fase de estudios, ahora estamos en un hospital recogiendo muestras de orina para entrenarla, es decir, la parte de protección vamos a tener que hacerla antes de salir al mercado, pero ahora mismo lo que hacemos es encriptar los datos y ya está. Muy bien, gracias. Hay una segunda pregunta que en este caso es para Josep Escrits, es de Sergi Sánchez. Y la pregunta es, ¿podrían los dispositivos Edge de Deep Learning volverse obsoletos o inútiles dados los avances en las tecnologías 5G o la relación? Estaba esperando esta pregunta, no es porque estuviese pactada, pero a ver si en I2K también hacemos tecnología, investigación en 5G y muchas ventajas que trae el Deep Learning en el SDBaches también te las trae el 5G, como es la ultra fiabilidad o el bajo consumo o sobre todo la baja latencia. El 5G pues, puede tener latencias de milisegundos. A ver, habría que estudiar caso por caso. A ver, ¿qué te sale más barato? ¿Montar una red 5G para tu aplicación o irte al
Machine Learning en el Edge Device. Bueno, también es verdad que el 5G no llega a todo el mundo hasta que no se incorpore a los satélites. Así que, bueno, habría que estudiar proyecto por proyecto y aplicación por aplicación a ver qué conviene más. Pero sin duda los beneficios que traen tanto el 5G como el Deep Learning en el Edge son muy parecidos. Gracias. Yo tengo una pregunta para Ernest Balveny sobre el tipo de aplicación que ha presentado y discutido. Es muy interesante las propuestas que hay, pero no sé exactamente dónde estamos. No hay una idea clara de cuál es la efectividad en este momento de este tipo de técnicas, dónde estamos. Entonces, si nos podrías dar un poquito una idea, porque realmente parece una tarea muy difícil poder hacer un tipo incluso de razonamiento por redes neuronales a partir de imágenes sacadas de un panfleto o lo que sea, intentar sacar ahí información concreta, sobre todo si tienes que razonar además sobre esta información. Sí, bueno, es cierto que, ¿no? Como decía, no es una tarea simple, ¿no? Yo creo que, bueno, ¿no? Un poco la evolución que hemos hecho en los últimos años, ¿no? En el mundo también del análisis de documentos es, bueno, ¿no? Tenemos ya una tecnología relativamente estable y que funciona bien a nivel de extraer los elementos de la imagen, por lo tanto ahora nos podemos plantear tareas más avanzadas a nivel de razonamiento y ¿no? Un poco el trabajo que hemos hecho en los últimos años proponiendo estos retos sobre contestar preguntas sobre imágenes o sobre documentos va un poco por ahí. Y bueno, claro, también depende bastante, ¿no? La tarea. Cuando razonamos sobre un único documento, pues no podemos estar hablando de precisiones, pues a lo mejor al alrededor del 70 o 80%, pero también es cierto que es una tarea que empezamos un poco simplificada porque la respuesta está dentro del texto del documento, por lo tanto, si se tiene un buen reconocimiento del texto, es encontrar, ¿no? la palabra que se relaciona mejor con la pregunta, ¿de acuerdo? Y bueno, en las tareas más complejas que ya requieren razonamiento, como por ejemplo la tercera que hemos presentado, ¿no? Sobre las imágenes más gráficas, ahí el rendimiento pues baja, ¿no? Podemos estar alrededor pues quizá del 60%. Y también hay mucha diferencia entre las preguntas que simplemente requieren leer el texto y que la respuesta está dentro del texto, y realmente la dificultad está en las preguntas que requieren razonamiento un poco más avanzado, ¿no? Contar, sumar, es un poco lo que decía, ¿no? Son tareas que para nosotros son fáciles y las aprendemos a hacer desde muy pequeños, pero incorporarlo esto en un sistema, pues bueno, es complicado también, ¿no? Nuestro ámbito es en el caso de los documentos, pero también es una tarea bastante, ¿no? de investigación hoy en día, pues a nivel también de imágenes generales, de escenas naturales, ¿no? Y también encontramos el mismo problema, ¿no? En el momento en que requerimos capacidades de razonamiento un poco más avanzadas, todavía las redes neuronales que tenemos, basadas mucho, ¿no? en aprender a partir de los datos los patrones que hay, a la que le planteas una pregunta un poco diferente, pues posiblemente ya no tiene esa habilidad, ¿no? Y ahí es un poco donde están ¿no? O deberían estar los esfuerzos, ¿no? A nivel de investigación, por ahí van un poco los esfuerzos actuales. Muchas gracias. Realmente es lo que imaginaba. No había visto en la presentación que has hecho de técnicas de aprendizaje profundo que sea relacional, por ejemplo, que puede encontrar relaciones entre objetos o como las pointer networks o algo por el estilo, pero es cierto que la tarea es nueva y es muy compleja. O sea, es muy interesante lo que estáis haciendo. No tengo más preguntas por el chat. Sí que tendría una observación, si queréis. Sí que tengo una. Para Juan, es una pregunta de Gabriel Anzaldi. Pregunta si podrías aclarar si la metodología de Transfer Learning se realizó sobre modelos de aprendizaje en el mismo dominio y cuál es vuestra experiencia en la adaptación de un modelo a otro.
Bueno, pues como he comentado así muy rápidamente, lo que hicimos en los experimentos de Transfer Learning es utilizar una red que había sido preentrenada en imágenes naturales con el dataset ImageNet, que no son imágenes de satélite, por lo tanto es otro dominio. Y luego hicimos lo mismo con una imagen preentrenada con una red, perdón, preentrenada con imágenes de satélite. Y esa era la diferencia que observábamos en la gráfica. Entonces, cuando tú haces el Transfer Learning sobre un modelo preentrenado en imágenes de fuera de tu dominio, pues obviamente tienes este gap cuando lo comparas con imágenes que sí que, con modelos que sí que has preentrenado en imágenes de tu dominio. Entonces, la conclusión para nosotros de este caso de uso era que siempre que sea posible y siempre que tengas acceso a muchas imágenes de tu propio dominio, aunque no estén etiquetadas, pues probablemente saques ventajas si las utilizas para hacer un preentrenamiento no supervisado, que en vez de utilizar un modelo que haya sido entrenado para otro dominio. Muy bien, muchas gracias. Hemos llegado al tiempo límite de esta sesión. Entonces, si no hay más preguntas, lo dejamos en este punto. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.